Hola, mi nombre es Marcela y el día de hoy les voy a hablar sobre el análisis epidemiológico de una enfermedad asignada, que en este caso me corresponde la tuberculosis pulmonar. Primero me di a la tarea de investigar acerca del tema, sobre todo de las medidas de control, de prevención y además los factores de riesgo relacionados con la tuberculosis pulmonar. El primer artículo se titula Tuberculosis multiresistente en Colombia. Es un estudio que se realizó del 2013 al 2018. El tipo de estudio es observacional analítico, en este caso fue un estudio de casos y controles, donde como conclusión se relacionó la tuberculosis con factores de riesgo como lo son la desnutrición, la diabetes, el VIH, la farmacodependencia, el consumo de inmunosupresores y el ser de raza negra o afrodescendiente. El artículo número 2 es titulado Diabetes and Tuberculosis, a Syndemic Complicated by COVID-19. Es un estudio observacional analítico, es una revisión sistemática en este caso. Y aquí principalmente se concluye que la diabetes mellitus se constituye actualmente como un importante factor de riesgo para desarrollar tuberculosis, además de todas las complicaciones que conlleva consigo. El artículo número 3, titulado Control de la tuberculosis pulmonar en el personal de enfermería en instituciones hospitalarias, es un estudio observacional analítico. En este caso es una revisión sistemática y nos habla de las medidas de control de la tuberculosis en instituciones hospitalarias, precisamente como su nombre lo dice. En el artículo número 4, titulado Actualización del diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, es un estudio observacional analítico, es una revisión sistemática y nos habla de la prueba de la tuberculina como medida diagnóstica precoz, lo cual es parte de la prevención. El último artículo, el artículo número 5, es titulado Tuberculosis y estado actual. Es un estudio observacional analítico, es una revisión sistemática, donde básicamente se actualiza acerca de la tuberculosis pulmonar, abarcando los aspectos epidemiológicos, la patogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico y cuál es su terapia actual. Dentro de las medidas básicas epidemiológicas, ya las conocemos, son la incidencia, que son el número de casos nuevos, la prevalencia, que son el número total de casos, la letalidad y la mortalidad. La incidencia, como se puede ver en el boletín epidemiológico que tenemos aquí de la semana 15, el más actualizado, nos dice que hay una incidencia de 508 casos y una prevalencia de 5.911 casos, la cual se obtiene al sumar los casos acumulados tanto de hombres como de mujeres del presente año. La tasa promedio de letalidad varía entre un 4% y un 15% dependiendo del acceso al tratamiento y las comorbilidades. Y la mortalidad va de 1 a 3 muertes por cada 100.000 habitantes, dependiendo de la región. Hablando del enfoque de riesgo, empezamos con los factores de riesgo, los cuales se analizan mediante determinantes biológicos, sociales, económicos y ambientales, los cuales nos predisponen a desarrollar tuberculosis pulmonar. Dentro de los biológicos tenemos infección por VIH, desnutrición, diabetes, edad avanzada. Dentro de los sociales y estructurales, hacinamiento, por ejemplo, en cárceles, albergues, escuelas, guarderías, la pobreza, la migración, la discriminación o la estigmatización. Dentro de los ambientales tenemos viviendas mal ventiladas, contaminación del aire. Dentro del acceso a servicios de salud tenemos la falta de diagnóstico temprano, el abandono del tratamiento, el desabasto de medicamentos.
El riesgo se clasifica según el nivel de exposición y vulnerabilidad. Decimos que las personas que tienen un riesgo individual alto son aquellas que tienen VIH, inmunosupresión o el contacto estrecho con un caso activo. El riesgo poblacional, aquí abarcamos a las comunidades en pobreza extrema o con un alto índice de casos, como lo puede ser nuestro estado, Nuevo León. El enfoque de riesgo nos permite priorizar intervenciones y dirigir todos los recursos hacia donde se necesitan más. Y esto lo hacemos a partir de la prevención. Como parte de la prevención primaria tenemos la vacunación con la BCG, la detección de grupos vulnerables, la educación sobre los síntomas y también sobre el modo de transmisión. La prevención secundaria, el cual la premisa es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Precisamente se basan en eso, a este acceso rápido, además del tamizaje en contactos. La prevención terciaria, donde la premisa es evitar las complicaciones, nos dice que demos un tratamiento directamente observado a los pacientes que padezcan tuberculosis, además de dar un seguimiento de todos los casos y los contactos. Además, manejar a los pacientes que tengan tuberculosis resistente a medicamentos. Para continuar con el tema, estudié los factores de riesgo que venían según la norma oficial, que es la 006 SSA2 2013, y las guías de práctica clínica. Aquí nos incluyen también factores de riesgo, como lo son los biológicos que ya mencionamos, infección por VIH-Sida, diabetes mellitus, desnutrición y el uso de inmunosupresores. Entre los sociales y mentales, el hacinamiento y la pobreza. Aquí se agrega el consumo de alcohol y tabaco y el contacto estrecho con casos activos. Las medidas de prevención vienen siendo las que ya mencionamos también. La vacuna contra la BCG, mejorar las condiciones de vida y la nutrición, educar sanitariamente sobre el tema, ya sea a través de promocionar la salud, el dar pláticas, conferencias, presentaciones en escuelas o a la población en general. Entre la secundaria tenemos la detección y el tratamiento de los casos que estén activamente, el estudiar los contactos que tuvieron relación con el caso activo, el tratamiento de la infección latente, y la terciaria es el seguimiento de los pacientes para evitar las recaídas. Además de a estos pacientes, también estarlos monitoreando constantemente para corroborar que no tengan ningún efecto adverso relacionado con el tratamiento o los medicamentos que estamos dando para tratar la infección. La NOM establece algunas medidas de control que son importantes para que no se siga propagando o no se sigan infectando las personas de esta enfermedad. Esta es la notificación obligatoria de casos, que en este caso se hace semanalmente. El aislamiento respiratorio, sobre todo en la fase infecciosa de la enfermedad, ya que es en la que hay un mayor riesgo de que ese caso activo pueda contagiar, enfermar, infectar a las personas o a los contactos. La implementación de la estrategia TAIS y la supervisión y el seguimiento de los casos que sean resistentes a medicamentos. Porque sabemos que hay tuberculosis que incluso es multidrogoresistente. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy al pendiente.